Muy bien, el día de hoy tenemos un capítulo bastante cargadito, así que empecemos rápido. Al dirigirnos a la mesa redonda seremos atacados por el hombre que se encontraba frente a la habitación donde estaba Ofnir. Más adelante les contaré acerca de este sujeto, pero por ahora nos centraremos en cambiar nuestra build, más específicamente en nuestra arma. Voy a utilizar el espadón de perro guardián, ya que esta arma se parece mucho a la que usaremos más adelante. Subiré el arma tanto como pueda, y van a notar que probé dos afinidades distintas a la hora de usar el arma. Primero opté por la congelación para ver qué tal salía, pero al final me quedé con la afinidad pesada, ya que es la que más aumenta la estadística de crecimiento con fuerza. En este capítulo vamos a ir a derrotar a Mohg, quien, como les mencioné antes, es el hermano gemelo de Morgoth. Ambos eran hijos de Marika, pero nacieron siendo augurios. Esa fue la razón por la que fueron ocultados y mandados a vivir en el subsuelo de Leyndell. Cuando el círculo de Elden fue destruido y Marika junto con Radagon desaparecieron dentro del árbol áureo, Mohgwyn tuvo vía libre y por eso bajó hasta este lugar, donde se encontró con un dios exterior, a la que conocería como la Madre Informe. El poder de esta deidad hizo que la sangre de Mohg ardiera, de esa manera consiguiendo una nueva habilidad, conocida como la Hemoflama, que es la misma que blanden todos sus seguidores. Fue de esta manera que este semidios decidió cambiar por completo de bando, ya que él siempre fue rechazado por su propia familia, debido a su procedencia, y es por eso que quiere instaurar un orden nuevo en las tierras intermedias, bajo el linaje de la sangre. Ahora, una parte muy importante es que Mohgwyn tiene un papel fundamental dentro del DLC, o mejor dicho, para dar paso al DLC, y es que como se los mencioné antes, este semidios fue quien raptó a Miquella, el hermano gemelo de Malenia, y según mi propia interpretación, eso fue lo que desencadenó la pelea que tuvo lugar entre Malenia y Radahn. Pero ¿por qué secuestró a Miquella? La respuesta es algo complicada y veremos mucho más acerca de ella cuando lleguemos al árbol hierático, porque muy seguramente tengo que desvelarles todo acerca de Miquella, incluso partes del DLC. Pero recuerden, yo les dije que Miquella era uno de los candidatos a Empyreos. De hecho, tanto fue así que recibió sus propios dos dedos, o mejor dicho, sus propios dos dedos lo eligieron como candidato a Empyreo. Mohgwyn lo trajo hasta aquí para poder impregnarlo con la sangre de la Madre Informe y que de esa manera emergiera como una nueva deidad, aunque de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por ahora quédense con esta información, y es que Miquella orquestó todo esto, y muy seguramente fue quien orquestó el hecho de que Radahn y Malenia pelearan. La Madre Informe es un dios exterior a tener en cuenta, ya que la misma actúa de forma completamente diferente al resto de deidades. Por ejemplo, tanto la putrefacción roja como la llama frenética intentan propagar su influencia por el mundo sin ningún tipo de escrúpulos. Por su parte, Mohgwyn lo hace con bastante cabeza. Usa su inteligencia, estrategia y manipula la información para que de esa manera nadie sepa su paradero, e incluso se tomó las molestias de secuestrar a Miquella, quien estaba bajo el resguardo de Malenia. Personalmente considero a Mohgwyn y a la Madre Informe como dos de los principales antagonistas de esta historia, aunque su relevancia no parezca tan grande, y aunque pueden ser eclipsados por otros personajes, su forma de actuar es admirable, aunque sea para mal. Antes de iniciar la pelea contra Mohgwyn, que ya les aviso solamente me tomó 3 intentos, debo contarles una curiosidad, y es que este enemigo tiene un ataque llamado Nihil, que consiste en Mohg tomando su tridente y apuñalando al cielo. De esa manera nos hace bastante daño acumulando hemorragia, pues este gesto que hace Mohg no es otra cosa que él mismo lacerando la carne de la Madre Informe. Prácticamente con lo que nos está atacando es la sangre de la madre, la sangre de esa deidad. Bastante turbio, y debo decir que este es uno de los jefes más complicados de todo el juego. Dearest Miquella,
You must abide alone a while. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Nicola is mine and mine alone. Nicola is mine and mine alone. Ahora mismo podríamos acceder al DLC, aunque todavía no lo haremos. Primero nos pondremos en camino a las tierras prohibidas para derrotar a otro avatar de Terrarbol y aumentar los efectos de nuestro cataplasma. Por otra parte iremos a Kaelit, donde se encuentra la espada que vamos a utilizar a partir de ahora. Y tranquilos porque todavía vamos a cambiar de arma, aunque seguramente sea hasta que empecemos el DLC. Una de las mejores partes de haber llegado al mapeado de Mohgwyn es que ahora tenemos esta increíble zona de farmeo, donde podemos obtener grandes cantidades de runas en muy poco tiempo. El único problema con el que me encontré al cambiar de arma nuevamente fue que no tenía las suficientes piedras de herrería como para mejorarla a más 20. Afortunadamente hay una mina en la zona de hielo que tiene bastantes piedras útiles y también tiene un Astel, el cual me ganó un par de veces.
Pero bueno, una vez que tuvimos el espadón de Guts mejorado a un buen nivel, pudimos avanzar hasta la zona previa al árbol hierático. Para poder acceder al mapeado secreto tenemos que romper 4 sellos, y realmente lo único difícil de esto es que hay unas cuchillas negras las cuales te van a perseguir todo el tiempo, y aunque 2 de ellas están en zonas las cuales no tienes que transitar, aún así a veces, muy de vez en cuando, van por ti. Y también hay arqueros albináuricos. Pero bueno, una vez derrotados estos enemigos y abierto el sello, podemos llegar al árbol hierático. Este fue un árbol plantado por el mismo Miquella y fue regado con su sangre. La razón por la que lo encontramos tan deteriorado es por la ausencia del mismo Miquella, el cual fue arrancado del árbol por Mohg el día que lo secuestró. A los pies de este árbol se encuentra una ciudad, la cual también vamos a visitar, y prácticamente es en este lugar donde todos los devotos de Miquella o todos aquellos que lo apoyaban venían a vivir en paz. De hecho, era refugio para muchas especies o grupos que no seguían las enseñanzas del Orden Dorada, por ejemplo los albináuricos, e incluso nos encontramos con Loretta, que era una caria. La razón por la que yo sospecho tanto de Miquella es porque él mismo nació con una maldición. Al igual que su hermana Malenia, Miquella nació con la maldición de la juventud eterna, que era básicamente una restricción que le impedía madurar. Siempre iba a tener el cuerpo de un niño. Esa fue la razón por la que empezó a estudiar tanto para averiguar una manera de librarse de su maldición y también de la maldición de su hermana. En teoría Miquella no es realmente malo, de hecho su poder radicaba en poder atraer a la gente. Todos en el mundo tenían la facilidad de amarlo, y si te estás preguntando por qué tanto Malenia como Miquella nacieron con maldiciones, la razón es muy simple. Marika y Radagon eran la misma persona, por eso cuando tuvieron descendencia, ambos hijos nacieron con maldiciones. De hecho, algo peculiar es como Malenia y Miquella son los polos opuestos de sus padres. Por una parte, Miquella es el opuesto de Marika, ya que Marika es la mujer y es la Empyrea, con el cabello dorado. En cambio Miquella es el hombre, Empíreo, y con el cabello dorado. Por su parte Radagon es hombre, de pelo rojo, y Malenia es mujer, de pelo rojo. Ambos fueron llamados prodigios porque desde su juventud demostraron tener unas grandes habilidades, las cuales únicamente se vieron limitadas por sus maldiciones. De hecho, algo sumamente curioso es como Miquella, al tener la infancia eterna, también podemos encontrarle otra interpretación, y es que prácticamente parece como que todo le negara su madurez, y eso incluye todo aquello a lo que pueda aspirar. Como sabemos, Miquella fue quien le entregó a Malenia la aguja que mantenía a raya a la putrefacción roja. Servía para purgar cualquier influencia de los dioses exteriores, incluidas la llama frenética, la madre informe, entre otros. Pero esto solamente funcionaba a medias, ya que como sabemos la putrefacción roja seguía existiendo dentro del cuerpo de Malenia. Lo mismo podríamos decir acerca de su árbol hierático, ya que si bien él mismo creció y tenía poder, tampoco fue una idea que se consumara. E incluso tuvo la idea de salvar, o mejor dicho, darle muerte definitivamente a su hermanastro Godwyn. Y de nuevo, tampoco funcionó. Es por eso que yo interpreto su maldición como la ausencia de madurez en su vida, en general, en todo aquello a lo que aspirara, y también incluía su propio cuerpo. Ahora bien, la razón por la que el árbol hierático se encuentra en el estado en el que lo encontramos es debido a Malenia, ya que como podremos ver hay algunas pústulas u hongos que corresponden a la putrefacción roja.
Después de su pelea contra Radahn, Malenia fue traída hasta aquí por una de sus más nobles caballeras, llamada Finlay. La misma la cargó todo el camino hasta este lugar, y dejó su cuerpo a los pies del árbol hierático, en el mismo lugar donde se encontraba el capullo donde yacía Miquella. Como podremos observar, todos los caballeros que se encuentran en este lugar tienen adornos, armaduras o piezas de su propio equipo que contienen oro, y no es cualquier oro, es el oro inmaculado de Miquella. Y aquí va una teoría también de mi parte. Miquella tenía la facultad de ser apreciado por prácticamente todos en las tierras intermedias. Es por eso que utilizando este oro inmaculado, infundía su poder en todos aquellos que lo apoyaban, haciendo que su fervor por él fuese mucho mayor. Y esto tiene muchísimo más sentido cuando les explique que fue Miquella el que hechizó a Mog, para que de esa manera este semidios lo raptara. Pero bueno, recuerden que todo esto son mis teorías y mi propia interpretación del juego. Cada uno puede interpretar la historia como mejor le parezca o como más sentido le haga. Aquí nos volveremos a encontrar con Millicent, la cual está a punto de terminar su peregrinaje. Dependiendo de las decisiones del jugador, su destino será uno u otro. Por ejemplo, hay una quest donde podemos ayudar a sus hermanas para que derroten a Millicent. De esta manera, la misma se convertirá en un capullo de Flor de Aeonia, esperando la ascensión de Malenia como diosa de la putrefacción. En mi caso, yo decidí ayudar a Millicent para que se enfrente a sus hermanas. De esa manera ella tomará su decisión, que es quitarse la aguja de Miquella que estaba dentro de sí misma, dejándose consumir por la putrefacción roja. Y aunque pueda parecer triste, este es el mejor final que puede tener este personaje, ya que está eligiendo por sí misma la forma en la que quiere terminar su vida. Si investigamos los restos de Millicent, encontraremos una aguja de aleación de oro, aunque la misma está incompleta. Y precisamente para poder completar este ítem, que será muy importante más adelante, tendremos que pelear contra la enemiga más fuerte de todo el juego. La razón por la que me gusta tanto la pelea contra Malenia, y es de hecho mi favorita en todo el juego, es porque la misma, pese a que es demasiado difícil, o al menos al principio puede parecer imposible, la realidad es que es bastante justa. A ver, sí, el enemigo tiene un par de ataques que parecen imposibles de esquivar, también se cura, pero siempre parece un uno contra uno bastante equilibrado. Es un enemigo que castiga los errores, también nos hace utilizar un montón de mecánicas que de normal jamás hubiésemos utilizado, por ejemplo los bufos, maximizar el daño, probar diferentes combinaciones del frasco de médica, e incluso correr en lugar de esquivar. En pocas palabras, es un jefe pensado para ser sumamente exigente, pero jamás es injusto, ni siquiera la danza del agua lo es. De hecho, es bastante simple de esquivar una vez que le agarramos el truco, y a diferencia de otros enemigos que vamos a ver a lo largo del DLC, este me parece que fue el pick en cuanto a la dificultad de este juego. Y desde mi perspectiva, prácticamente al haber derrotado a Malenia, nos hemos pasado el juego. Aunque sí, en el DLC quedan algunos enemigos que van a ser bastante difíciles, y otros que son bastante molestos simplemente, pero eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, les estoy dejando una recopilación de las 51 revolcadas que me dio Malenia. O fueron 52, ya ni siquiera recuerdo cuántas fueron. Pero tranquilos porque ahora viene el último try. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Malenia, Blade of Miquella.
and I have never known defeat. Wait. The scarlet bloom flowers once more.
true lord. Dear Mikola. Oh, dearest Mikola. My brother. I'm sorry. I finally met my match. Y de esta manera me gustaría despedir este capítulo. Espero que les esté gustando la serie, de verdad agradezco mucho el apoyo que ha tenido últimamente. Y simplemente decirles que estamos por entrar al DLC, porque el siguiente simplemente será el capítulo donde terminaremos todo lo del juego base. Nos vemos pronto. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam,